Y aquí estamos de regreso con nuestro programa Tiempo Reformado y estamos en el segundo bloque donde vamos a seguir con la doctrina bíblica reformada. Nosotros estamos viendo el tema de la eclesiología, la vida cristiana que el cristiano debe llevar. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de la vida cristiana. Y en medio de todo ello, la Biblia dice que los cristianos también suelen tener aflicciones. Pero también encontramos partes en la Biblia que dice que todas las aflicciones que el hombre tiene es por causa del pecado. Sin embargo, los cristianos, como lo hemos dicho recientemente, los cristianos que son salvos y fueron justificados por la fe y son libres de pecado y del castigo, ellos también suelen, al igual que los incrédulos, suelen pasar por aflicciones y dificultades mientras viven en esta tierra. Entonces, todos nosotros podemos pasar por alguna aflicción o por alguna dificultad mientras vivamos aquí en esta tierra. Pero nos hacemos la pregunta, ¿por qué los cristianos pasan por dificultades? ¿O por qué Dios permite que sus hijos sean afligidos? Si vemos en la Biblia, nos enseña que los hijos de Dios pasarán por varias aflicciones mientras vivan en la tierra. Sin embargo, el sentido que tienen estas aflicciones se difiere a las aflicciones que reciben los incrédulos. Las dificultades que pasan los incrédulos es a consecuencia de sus pecados, mientras que las aflicciones que sufren los creyentes, más que ser un resultado de los pecados, es más bien para nuestro beneficio, para nuestro provecho. Entonces hoy vamos a tomar un tiempo para pensar un poco acerca de las aflicciones que pasan los creyentes. Espero que esto pueda ayudarles a hallar el consuelo y fortaleza en los momentos difíciles. En primer lugar, podemos nosotros mencionar que este puede ser un castigo de parte de Dios. Cuando nosotros, los hijos de Dios, nos equivocamos de camino y pecamos, Dios puede castigarnos con amor. O sea, el castigo de Dios nunca va a ser sin amor, siempre va a ser con amor. Y ese castigo que Dios nos da es para que nosotros podamos enderezar nuestras sendas, ¿no? Nuestros caminos. Hebreos capítulo 12, versículos 6 al 8 nos dice así: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Dios desea que todos sus hijos sean santos y justos. Por eso es que cuando sus hijos hacen algo indebido, los corrige. Así como cuando los padres terrenales suelen corregir, sea con palabras o con látigos, cuando fuere necesario, ¿no? Cuando los disciplinan a sus hijos de una manera más severa, cuando estos desobedecen o están yendo por malos caminos. ¿Es necesario esto para qué? Para corregir su camino. En caso que a pesar que estén yendo por malos caminos, no los discipline, simplemente es muy difícil de ver como un verdadero hijo. Y es por eso que Dios también dice de la misma manera que al que no disciplina, ese tal no es hijo de Dios. Si Dios disciplina, siempre será para nuestro provecho. Nunca será por una maldad. Nunca será porque Dios quiere matarnos. No, nada por el estilo. Sino más bien es para nuestro provecho. Proverbios capítulo 3, versículo 12 también nos está diciendo: porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Como Dios ama a sus hijos, también los castiga. Por lo tanto, si vemos en Job capítulo 5, 17, dice así: he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Entonces, la forma de castigo puede ser alguna enfermedad carnal, o también el fracaso en el trabajo, algún accidente improvisto, la muerte de algún ser querido, entre muchos otros, ¿no? Por lo tanto, si usted está pasando por alguna dificultad, piense primero si ha cometido alguna falta delante de Dios y, de ser afirmativo, rápidamente confiese sus pecados y arrepiéntase delante de Dios, volviéndose de sus malos caminos.
Si oramos a Dios como sale en Jeremías 10:24, donde dice, castígame, oh Jehová, más con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. O también la oración de Habacuc en el capítulo 3, versículo 2, donde dice, en la ira, acuérdate de la misericordia. Si nosotros oramos de esta manera y buscamos el perdón de Dios, Él escuchará nuestras oraciones y perdonará nuestras faltas. Cuando nosotros recibimos el castigo de Dios con arrepentimiento, obediencia y paciencia, obtendremos la justicia y la paz. Si los creyentes cometen algún pecado mientras vivan en la tierra, no vendrán a condenación en el último día, pero aquí en la tierra sí serán disciplinados. Por lo tanto, los santos siempre deben esforzarse en abstenerse del pecado y obedecer la palabra de Dios con mucho temor. En segundo lugar, podemos decir que esas aflicciones pueden ser pruebas. También puede ser que los creyentes sean afligidos como una forma de poder probar la fe y hacer que los hijos de Dios sean fortalecidos y madurados. Dios puede permitir ese tipo de prueba. En Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La palabra pruebas aquí puede referirse a las enfermedades o tribulación o cualquier tipo de dificultad que uno puede experimentar en la tierra. Y a través de estas pruebas, Dios desea que se produzca paciencia para poder fortalecer la fe y así puedan perfeccionarse a la imagen de Cristo. Por lo tanto, esta palabra nos anima a que podamos nosotros permanecer firmes en medio de las pruebas y que podamos recibirlas con gozo para ser hombres de Dios maduros. Romanos 5, 3 al 4 nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Los santos que creen en Dios se gozan aún en medio de las pruebas. Es porque sabe que Dios, a través de las pruebas, les hace tener paciencia para lograr así una personalidad más madura, como también tener la esperanza. Salmo 119, versículo 67 nos dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Y en el versículo 71 sigue diciendo, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. La aflicción no es tan grata que digamos, no es algo agradable. Sin embargo, a través de ello es que podemos nosotros aprender muchas cosas. A través de los dolores podemos aprender la humildad y la paciencia, orar más profundamente y también tener un encuentro especial con Dios. Los grandes hombres de la fe, los grandes hombres que aparecen en la Biblia, también en la antigüedad, ellos fortalecieron su fe a través de ¿qué? De las aflicciones. El mismo rey David también llegó a ser un gran rey, reconocido por su fe, por su corazón, todo eso después de haber tenido que huir y esconderse del rey Saúl. O sea que fue afligido para poder ser ese gran rey. Y él tuvo que esconderse en el desierto, en las cuevas y otros lugares. Un ejército poderoso se fortalece a través de ¿qué? A través de pasar por un entrenamiento bastante fuerte, un entrenamiento pesado. Ahí es donde se puede fortalecer el ejército. De la misma manera, para poder ser un gran hombre en la fe, es necesario que nosotros pasemos por varias pruebas. Por lo tanto, si pasamos la prueba, podemos ser muy bendecidos. Además, como dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, dice así, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios solo permite pruebas que sus hijos puedan resistir. Por lo tanto, cuando pases por pruebas, sostente de Dios y ora. Entonces Dios te dará fuerzas para que puedas sobrellevarlo y será de gran provecho para tu fe.
De esta manera concluimos que Dios puede permitirnos pruebas para fortalecer nuestra fe y hacernos crecer. En tercer punto, nosotros podemos decir que las aflicciones también pueden ser persecuciones que vienen de parte del enemigo. En la Biblia encontramos partes que dice que los santos serán perseguidos por los malos. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12 nos dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esta palabra nos explica que los cristianos serán perseguidos en el mundo porque son aquellos quienes no viven de acuerdo a la corriente de este mundo, sino que tratan de vivir en santidad según la palabra de Dios. Los poderes de este mundo persiguen a los creyentes porque odian la luz. Aún Jesús dijo a sus discípulos, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. La razón por la que los creyentes son aborrecidos, son odiados, son maltratados por el mundo, es porque ellos pertenecen a Dios. Jesús también sufrió mucha persecución durante el tiempo que estuvo en la tierra y por último fue crucificado. Desde la iglesia primitiva también hasta el momento podemos ver que la iglesia y sus miembros han sido en gran manera perseguidos y seguirán siéndolo. O sea, no va a terminar hasta que venga el Señor nuevamente. Por lo tanto, el hecho que los hijos de Dios sean perseguidos no es nada fuera de lo normal. Es algo muy normal, algo que tiene que acontecerse. Así que cuando ustedes sean perseguidos y vituperados, no se desanimen, sino alégrense. El hecho de ser perseguido por la causa de Jesús significa que ustedes le pertenecen a Jesús. Y la Biblia promete que para aquellas personas hay una gran recompensa en los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Por si acaso están siendo perseguidos por algún familiar, compañero de trabajo o por algún vecino porque ustedes creen en Jesús. Antiguamente, los hombres de Dios también fueron perseguidos. Es porque ellos pertenecían a Dios y los incrédulos le pertenecen a Satanás. Así que si ustedes están siendo perseguidos en esta tierra, alégrense. En vez de criticar, en vez de desanimarse, más bien gócense y alégrense, porque el reino de Dios es de los tales. Romanos 8, 17 y 18 también nos dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nosotros los cristianos somos herederos del reino de Dios y seremos glorificados con Cristo. Por lo tanto, también debemos nosotros padecer juntamente con Él. ¿Qué quiere decir esto? Si es que nosotros queremos ser glorificados juntamente con Cristo, también tenemos que padecer juntamente con Él. La aflicción que nosotros podemos pasar aquí en la tierra no se puede comparar en ninguna manera a la gloria venidera, a la gloria que recibiremos en el reino de Dios. Hebreos capítulo 12, versículos 2 y 3 también nos está diciendo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cuando nosotros seamos perseguidos y afligidos en esta tierra, este versículo nos está alentando a que nosotros consideremos y pensemos en aquel quien menospreció todo tipo de persecución y sufrió la cruz por el gozo puesto delante de él. Y esto es para que nosotros también podamos de igual manera resistir y perseverar en medio de las aflicciones.
El apóstol Pedro también escribió en su carta, en 1 Pedro capítulo 2, versículo 21 al 23, dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Esto se refiere a que el Señor sufrió primero esas llagas para mostrarnos el camino, con el fin de que nosotros también sigamos su ejemplo. Cuando Él fue humillado, no respondió de la misma manera, sino que lo encargó a Dios, quien juzgaría en su justo juicio. Si vemos a la Biblia, dice que el Señor es el juez justo, quien en el juicio final, Él recompensará a los justos y castigará a los malvados. Por lo tanto, cuando nosotros somos perseguidos, no debemos tratar de vengarnos en ninguna manera, sino encargarle a Dios para que pague por nuestros enemigos. Y también es necesario que nosotros sigamos orando y bendiciendo a los que nos hacen mal, porque esa es una de las enseñanzas de la Biblia. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 13 y 14 también nos dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Este versículo nos está enseñando a que nos gocemos cuando padecemos por causa de Cristo. Eso es porque los que practican del padecimiento de Cristo también participarán de su gloria, y también porque el Espíritu Santo es quien siempre está con los que sufren por Cristo. Cuando los apóstoles de la iglesia primitiva habían sido perseguidos, se dice que ellos salieron gozosos de haber tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Cuando ustedes sean perseguidos, les recomiendo que lean y mediten en los salmos que el rey David ha escrito en sus momentos de persecución. Pues serían los Salmos 7, Salmos 34, 52, el Salmo 54, el 56 y el Salmo 142. Estos pasajes, estos salmos les ayudarán en gran manera para poder seguir firmes y poder salir victoriosos en medio de sus aflicciones y de las pruebas. Aparte de las causas que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Pueden haber muchas otras causas por las que el cristiano puede pasar por las aflicciones. Sin embargo, sea cual sea la razón, tanto sea por un castigo de Dios, por causa de un pecado, o que sea una prueba dada para fortalecer la fe, o que sea la persecución de parte de Satanás, o de cualquier otra índole, sin importar la causa que fuere, los cristianos siempre deben confiar y creer que todo está dentro de la voluntad y de la soberanía total de Dios. Recordemos que nuestro Dios es un Dios creador y que Él gobierna el universo de acuerdo a su soberanía, a su corazón. La Biblia nos dice que ni un pajarillo cae a tierra sin el permiso de Dios. Nosotros no podemos entender y conocer el gran propósito de Dios, pero podemos tener la certeza de que Dios es un Padre que nos ama y que permite las aflicciones para nuestro provecho. Romanos 8:28 también nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas que les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros los creyentes somos aquellos quienes creen en Dios como nuestro Padre, y que ese Padre es un Padre de amor, con un amor inagotable, y es el Todopoderoso. Por lo tanto, debemos reconocer que cuando Dios nos permite pruebas es porque nosotros necesitamos pasar por ese momento por un instante. ¿Para qué? Para poder crecer. Así que cuando pasemos por alguna prueba, aferrémonos a Dios con fe y confiemos más en Él en oración. Eso nos llevará a una vida bendecida. En el caso de Job, a pesar que en un solo día perdió todas sus pertenencias y aún a sus 10 hijos, se mostró ante Dios y le confesó de esta manera: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito.
Job no encaró a Dios por las pérdidas, sino más bien lo alabó. Y como resultado de todo ello, Dios lo recompensó en gran manera, mucho más de lo que él había tenido antes del acontecimiento. Por lo tanto, cuando nosotros los cristianos creemos en la bondadosa soberanía de Dios y esperamos en Dios como Job lo hizo, sin importar la situación que estemos pasando, y cuando nosotros mantenemos una buena relación con Dios, es Dios el que nos bendecirá en gran manera. Por último, termino con el Salmo 50, versículo 15, donde dice: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. ¿Qué tal si vamos a una pausa con una alabanza y luego regresamos con el evangelista Carlos Medina, que es de la Iglesia Central Casa del Alfarero, que se encuentra en la ciudad de Huánuco? Y yo me despido de ustedes, deseando poder volver a estar con ustedes la semana que viene, en este mismo horario, en la misma frecuencia AM 640, la Radio del Pacífico, emisora evangélica de todos y para todos. Que Dios me los bendiga y que tengan una linda noche y un bendecido domingo también. Que Dios lo bendiga. Chao.